pero todos ustedes son bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. ¿Se acuerdan lo que tratamos la semana pasada? ¿Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre el día de Pentecostés, el significado de Pentecostés, el significado de Shavuot? Y el día de hoy vamos a continuar. Quiero hablar el día de hoy sobre el comienzo de la iglesia. De hecho, ese es el tema, el comienzo de la iglesia. Ese es el tema el día de hoy. Y también, hermanos, quiero decirles que el comienzo de la iglesia se da inicio con el derramamiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Que abra su Biblia allá en Hechos 2:42. ¿Ya lo tienen? Ok, le voy a dar lectura por primera vez y me gustaría que ustedes fuerte lo hicieran por segunda ocasión. Y así dice la palabra del Señor, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ustedes, 1, 2 y 3. Amén, gloria a Dios. ¿En qué cosas tenemos que perseverar nosotros también en este tiempo? ¿Sí? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, me gusta mucho hablar del Espíritu de Dios. Quiero platicarles que el primer mensaje que prediqué oficialmente en una congregación pequeña hace varios años atrás, creo que de persona a persona ya había predicado muchas veces, a lo mejor en un grupo o en casa, pero mi primer mensaje que prediqué hace varios años atrás oficialmente en una congregación fue un mensaje sobre el Espíritu de Dios y precisamente sobre el día de Pentecostés, ¿sí? Y ese fue mi tema favorito. Creo que iba a muchos lugares y predicaba el mismo mensaje, no me sabía otro o no dominaba otros mensajes, pero doy gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que quiero hablarles, hermanos, el día de hoy sobre la iglesia, y quiero comentarles, hermanos, que o más bien me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre la manera en que nosotros nos podemos identificar con otras personas. ¿Cómo es que nos conoce a las personas a nosotros? Yo no sé si en alguna ocasión te han preguntado de qué religión eres, ¿sí? Creo que es una pregunta muy común entre las personas. Regularmente la gente nos pregunta de qué religión somos y a veces no sabemos de qué manera responder. Así es que quiero hablarles por lo menos de 4 significados o 4 palabras en las que nosotros nos podemos identificar. Número 1, hermanos, nosotros somos conocidos como pentecosteses. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque nosotros creemos en lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y en la semana pasada hablábamos sobre lo que sucedía regularmente en el Antiguo Testamento con los judíos, pero nosotros no celebramos exactamente Pentecostés o nos damos a conocer como pentecosteses por eso que sucedía en el Antiguo Testamento, sino por lo que sucedió en el aposento alto sobre el derramamiento del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos dar a conocer como pentecosteses. También nos podemos dar a conocer como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes puedan recordar que en alguna ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy yo o quién dicen que soy yo? Y responde Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y Jesús felicita a Pedro porque le dice: yo sé que no te lo reveló carne ni sangre,
yo sé que te lo ha revelado mi Padre, ¿sí? Y entonces Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Fíjense, esto es muy importante, porque Jesús le cambió el nombre a Pedro. Pedro, su nombre original era Simón, que era algo como indeleble, gelatinoso, flexible. Y Jesús le pone a Pedro, o le pone como nombre Pedro, que significa roca pequeña, algo sólido, ¿sí? Entonces Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Y refiriéndose Jesús a él, dice, y sobre esta iglesia y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces nosotros somos conocidos también como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, nosotros somos conocidos también como evangélicos, ¿sí? Me decía un pastor allá en Chiapas, pastor, ¿y cómo le vamos a poner el nombre aquí al templo? Recuerdan que mostramos por ahí unas imágenes, unos videos donde inauguramos la iglesia en Chiapas. Y yo le decía al pastor, ¿por qué no le pone iglesia cristiana evangélica y ya le ponen el nombre que ustedes escogieron, que es Ríos de Agua Viva? Porque nosotros necesitamos identificarnos con las personas quienes somos, ¿sí? Entonces también somos conocidos como evangélicos, porque en el capítulo 16, en el versículo 15 del Evangelio de Marcos, Jesús le dice a sus discípulos que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y número 4, también somos conocidos como cristianos, ¿sí? Como cristianos. Nosotros somos conocidos como cristianos evangélicos y los católicos como cristianos romanos, ¿sí? No sé si estoy en lo correcto, ¿sí? Como sí, cristianos católicos romanos, ¿sí? Ok. Y fíjense lo que dice la escritura allá en Hechos capítulo 11 versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿sí? Fíjense, este dato me gusta mucho, porque el nombre cristiano para los seguidores de Cristo no es algo que adoptó la misma iglesia. Es algo que es un nombre que le asignaron a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, la gente en Antioquía, porque porque los seguidores de Cristo procuraban hablar como Cristo, orar como Cristo, ¿sí? Vivir como Cristo. De hecho, el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, por eso en Antioquía se les pone ese nombre de cristianos, y ellos lo recibieron con mucho gozo, con mucha alegría. Ese nombre se ha utilizado de generación en generación hasta el día de hoy. Así es que dijimos, número 1, Pentecostés o pentecosteses, por otra parte iglesia, por otra parte evangélicos, y número 4, como cristianos. Ahora, la pregunta, mis amados hermanos, es ¿cómo era la iglesia en el momento que nace bajo la unción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Número 1, la iglesia se le identifica inmediatamente por la predicación que ellos empiezan a dar en ese mismo instante. Yo no sé si ustedes recuerdan que el Espíritu Santo se derramó sobre 120 personas que había en el aposento alto, y dice la escritura que se juntó mucha gente, y al ver que ellos estaban hablando en otras lenguas, en otros idiomas, ¿sí? Algunos de ellos llegaron a decir que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pedro se pone de pie por primera vez después de ser lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar un mensaje, y ese mensaje llevó a esa gente a que se compungieran de corazón, dice el capítulo 2 de los Hechos, de tal manera que ellos vienen y le dicen a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Realmente les había pegado el mensaje en aquella ocasión, de tal manera que en aquella ocasión se convierten como 3,000 personas a nuestro Señor Jesucristo. Así es que en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo número 42,
dice de esta manera, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? ¿Cada cuándo lo hacían? Todos los días. Fíjense, repito nuevamente, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? Una de las intenciones principales de predicar este mensaje en este día es que nosotros nos podamos parecer mucho más a esa iglesia del primer siglo, que nosotros nos podamos parecer todavía mucho más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Ahora, número 2, se bautizaban como evidencia de su fe en Jesucristo. Yo no sé si usted se pueda dar cuenta que mucha gente en este tiempo ya no se quiere bautizar. Algunos dicen que no se quieren bautizar porque ya se bautizaron, ¿verdad? ¿Sí? Algunos dicen que ya no se quieren bautizar porque ya se bautizaron, los bautizaron cuando eran chiquitos. ¿Sí? Ahora, no me voy a poner a pelear ni a debatir el bautismo que han tenido ya algunas personas en su infancia. Pero quiero decirles que una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo que predicáramos el Evangelio con la primera intención de que la gente se arrepintiera de sus pecados, con la intención de que la gente creyera en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, con la intención de que la gente dejara que Jesús les lavara sus pecados con su preciosa sangre, porque si no la gente no podía tener salvación. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado lo que hace es nos separa de la gloria de Dios, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, nos acerca, nos mete a la vida eterna. Entonces, después de que la gente escuchaba ese mensaje, ellos se arrepentían, ellos se dejaban limpiar sus pecados, pero también ellos decidían bautizarse. Entonces el bautismo no era antes de que la gente creyera. Un bebé, ¿cómo lo puedes convencer de que se arrepienta de sus pecados? Ellos han nacido con un pecado, sí, pero no desarrollado. Ellos han nacido con lo que nosotros conocemos como el pecado original, pero no lo han desarrollado en su vida. ¿Sí? Un bebé de, no sé, 1 año, 2 años, ¿cómo le puedes decir que ha cometido pecado? Entonces, cuando la gente escuchaba el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ellos procedían al arrepentimiento y se bautizaban. Entonces la iglesia del primer siglo, una de las principales cosas que hacía era que ellos se bautizaban. Ahora, este comentario que tengo aquí es muy importante. Se bautizaban como evidencia de su fe en Cristo Jesús. ¿Qué es el bautismo para nosotros? El bautismo para nosotros es un acto público donde nosotros le decimos al mundo entero que hemos decidido vivir para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es la razón por la cual cuando celebramos bautizos en este lugar hay testigos. Cuando vamos a un lugar público donde es el mar, donde es un río, donde hay un lago, no importa si la gente pasa, lo importante es que nosotros le digamos al mundo entero que hemos decidido vivir para nuestro Señor Jesucristo. Ese es el significado del bautismo. Yo quiero invitarles a ustedes, que los que no se han bautizado, que puedan bautizarse, ¿sí? Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 38, habla sobre aquel mensaje que el apóstol Pedro da después del derramamiento del Espíritu Santo, donde está inclusive diciéndoles a ellos que han crucificado al autor de la vida, que es a nuestro Señor Jesucristo. Después de que Pedro los convence de todo el mal que han hecho, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí?
Fíjese, esta palabra es muy importante. Esta palabra es de mucha bendición para todos nosotros. El apóstol Pedro les dice a todas estas personas, les dice: arrepentíos, número 1, arrepiéntanse de su pecado, de su mal camino. Número 2, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y luego dice, número 3 dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, o el regalo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que hace 8 días hablamos sobre el don del Espíritu Santo y hablamos sobre los dones que da el Espíritu Santo. Hablamos sobre ese regalo que nuestro Señor le dio a la iglesia del primer siglo en el aposento alto, pero también hablábamos sobre los dones, sobre los regalos que cada uno de nosotros vamos a necesitar. Número 3, se reunían en casas, ¿sí? Fíjense, la historia dice, y cuando podemos ver la escritura también no lo dice, pero la iglesia del primer siglo, o la iglesia primitiva, por cerca de 300 años no tuvo un templo como el que nosotros tenemos, ¿sí? No sé si ustedes puedan recordar que en lo que leíamos en Hechos 5:42, dice que todos los días en el templo y por las casas, ¿sí?, ellos no cesaban de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso, tiempo después de eso de predicar en el templo, se les terminó un tiempo después, porque la iglesia comenzó a sufrir persecución. Literalmente querían matar, querían exterminar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y ellos tuvieron que esparcirse por todas las naciones, por todos los lugares, porque los querían matar, ¿sí? Entonces ellos dejaron de reunirse en el templo, aparte que el templo de ellos no era un templo como el que nosotros tenemos, ¿sí? Había lugares que se les conocía como pórticos, que era la parte de afuera de un lugar, de un santuario en este caso, que tenía columnas, un pequeño techo, y ahí es donde la gente se reunía para orar, pero también los seguidores de nuestro Señor Jesucristo se reunían para predicar la palabra del Señor. Pero por cerca de 300 años ellos no tuvieron un templo, un santuario como el que nosotros tenemos. Damos gracias a Dios porque por muchos años aquí en México el Señor nos ha permitido tener un lugar como este. Podemos estar cómodos en una silla, ¿sí? Ahora acoginada una silla donde podemos escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Pero en el tiempo de ellos no fue así. En las casas es donde ellos se reunían. Por eso es que a las pequeñas congregaciones que había en las casas se les conoció como las iglesias, ¿sí? Cuando se les saluda a Aquila y a Priscila, se le dice que saludaran también a la iglesia que estaba en su casa, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Ahora, número 4, decidieron conservar solo lo que Jesucristo diseñó para ellos. Esto es muy importante. La iglesia del primer siglo tomó una decisión muy firme de vivir de la manera que Jesús estableció para ellos. Esa es una de las cosas que también nosotros debemos de decidir, ¿sí? Y fíjense, quiero llevarlos a esta parte de la escritura, a Hechos capítulo 2, número 42. Nuevamente quiero que ponga su mirada aquí. Pero dice en su primera parte, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En el tiempo de la iglesia no había, o de la iglesia primitiva, no había una Biblia como la que ya nosotros tenemos. Ellos tenían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Así es que lo que hacían los apóstoles y las personas que ya se habían convertido a nuestro Señor Jesucristo, personas que se habían capacitado con los apóstoles, lo que ellos hacían era transmitir ese mensaje que o esa experiencia que los apóstoles habían tenido al lado de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo después se empieza a escribir lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Mateo escribe ese evangelio, Juan escribe ese evangelio, Marcos, Lucas, ¿sí? Y también se cree que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos.
el apóstol Pablo escribió muchas cartas a lo que nosotros conocemos como las cartas paulinas. Pero fíjese, esto es muy importante. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hace unos días atrás, una persona de Mercado Libre me trajo unas cosas que pedimos por alguna razón. Comenzamos a charlar un poquito, ¿sí? Y me di cuenta que él ha leído muchos libros, ¿sí? Y ha hecho un revoltijo en su vida espiritual, hablando un poco de la Biblia, un poco de diferentes doctrinas. Y entonces llegó un momento donde yo le comencé a hablar de la salvación. Y él me decía, si tú no me dejas creer lo que yo creo, eso se le llama egoísmo. Y le digo, no, egoísmo es que yo no te diga la verdad, que yo me quede la verdad para mí solo. Esa es la razón por la cual te estoy hablando de la verdad. Y bueno, platicamos por cerca de 12 minutos. Y después se tuvo que ir porque son personas que andan muy apresuradas todos los días. Pero doy gracias a Dios que me permitió compartirle de la palabra del Señor. Pero nos damos cuenta que mucha gente trae enseñanzas inclusive desde su infancia. La mayoría de las personas que practican algo que no es correcto, muchos de ellos dicen que es porque es lo que les heredaron sus padres, ¿sí? Y yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos, en su buena intención, nos quisieron dejar bien alineados en el camino del Señor, pero desafortunadamente muchos de ellos no estudiaban la Biblia. Nosotros nos reunimos en este lugar para estudiar la Biblia y que nuestros hijos puedan tener un buen futuro también, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Ahora dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero leer este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual porque es un tema demasiado interesante. Fíjense, en la primera parte de este versículo, en esta versión, dice, y decidieron vivir como una gran familia. ¿Sí? No sé si lo tengamos acá en la pantalla. Pero dice, y decidieron vivir como una gran familia. Aquí me quiero detener un poco, ¿sí? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta cómo aún en el libro de los Salmos se habla de cómo tenía que llevarse el pueblo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y cómo ellos tenían que armonizar. Y es una de las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Una de las oraciones que Jesús hace antes de morir, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él ora al Padre y pide por nosotros para que fuéramos una iglesia bien unida, ¿sí? Ahora, no solamente nosotros aquí en este lugar, sino nosotros también con otras congregaciones que pudieran estar cerca de nosotros o lejanas de nosotros. Tenemos que ser una gran familia. Así es que esta versión me gusta mucho porque, vuelvo a repetir, dice, y decidieron vivir como una gran familia. Y luego dice, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor, ¿sí? Y también celebraban la cena del Señor. Miren, yo no sé si ustedes se puedan dar cuenta que cuando nosotros participamos de la cena del Señor o de la mesa del Señor, ¿sí? Donde compartimos el pan y la copa, ¿sí? Solamente un pequeño grupo de la iglesia son los que están participando del pan y del vino, ¿sí? Ahora, los que tenemos mucho tiempo de ser cristianos o que venimos de cuna cristiana, que la única que era cristiana era la cuna, nosotros nos tuvimos que convertir con el tiempo, pero ustedes se puedan dar cuenta cómo los pastores hubo un momento donde insistían demasiado que si nosotros estábamos en pecado delante de Dios, que nosotros no participáramos de la mesa del Señor o de la Santa Cena, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que el mensaje que los pastores compartieron por muchos años, no estoy diciendo que están en lo incorrecto, no, creo que están en lo correcto, ¿sí? Pero creo que los pastores no daban recursos, no daban opciones para que la gente pudiera participar de la mesa del Señor.
Y yo he sido muy sencillo en mi manera de enseñar. Creo que cuando algún miembro de la iglesia llega a cometer pecado delante de la presencia de Dios, si esa persona va delante del trono de Dios y le dice: Señor, reconozco que he pecado, ayúdame, perdóname, límpiame con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. El Señor perdona nuestros pecados, nos limpia con su preciosa sangre. Y escuchen bien, eso es muy importante: no hay delito que perseguir. No sé si me están dando a entender. Después de que no hay delito que perseguir, tú puedes venir al altar. Por eso dice la Escritura al final de ese pasaje que compartimos en la primera carta a los Corintios, dice que nos probemos cada uno de nosotros, ¿sí? En otras palabras, analicemos nuestra vida, cómo andamos delante de la presencia de Dios. Posiblemente es día de compartir la mesa del Señor. Hay algo que está mal en nuestra vida, nosotros nos reconciliamos con el Señor, y en el tiempo que nosotros tenemos para compartir la mesa del Señor, nosotros podemos pasar sin ningún problema y procurar no equivocarnos, ¿sí? Mucha gente no se quiere bautizar porque dicen: ¿y qué tal si peco? Todos nosotros de una u de otra manera hemos pecado después de nuestro bautismo. No somos perfectos. El Señor nos va perfeccionando. Es cierto, nos equivocamos menos que hace un año atrás, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros vayamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Creo que cada persona que se ha convertido a nuestro Señor Jesucristo son personas que deberían de venir y participar de la mesa del Señor. Esa es la razón por la cual la iglesia del primer siglo perseveraba también aún en participar de la mesa del Señor. Porque había 4 cosas que se estaban señalando aquí de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, lo último aquí dice que también perseveraban en las oraciones, ¿sí? Y dice que esta versión dice: y oraban juntos. En este lugar tenemos un tiempo de oración todos los días a las 9 de la mañana, solamente media hora, ¿sí? Casi ni más ni menos. 9:30 terminamos, nos despedimos y nos vamos a casa. No es un gran grupo, ¿verdad? Ni tampoco quiero exigir que todos ustedes vengan entre semana, porque sé que algunos de ustedes no viven tan cerca del templo, pero ustedes pueden orar en casa, ¿sí? Lo importante es de que nosotros podamos perseverar en la oración. La iglesia del primer siglo oraba. De hecho, en el capítulo 3 de los Hechos dice: Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, la de la oración, ¿sí? Había un tiempo establecido para orar en el templo, ahí en el pórtico, ¿sí? Ellos oraban todos los días a las 9 horas, a las 9 de la mañana, la de la oración, ¿sí? Y ahí es donde sucede un milagro, ¿verdad? Porque dice que a la puerta del templo llamada la Hermosa, en alguna ocasión cuando iban a la oración, estaba un paralítico, el cual les pedía que le dieran limosna. Y Pedro con Juan le dice esto: hombre, míranos. Y él esperaba recibir de ellos algo, pero Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel paralítico se levantó. Pero a lo que voy es que ellos iban a la hora establecida de la oración. Y nosotros tenemos que orar en todo tiempo. El apóstol Pablo ya en sus cartas más adelante quiso ser muy claro con la iglesia y les dice que oráramos en todo tiempo. Estás viajando, ora en tu mente. Cuando vas en el camión, cuando estás en el trabajo, a lo mejor no puedes hacer una oración donde toda la gente te escuche, porque a lo mejor te van a decir que estás loco, ¿verdad? Pero tú puedes orar en tu mente y en todo momento. Cuando despiertas por la noche lo puedes hacer. Número 5, vivían en un fuerte movimiento de sanidades y de milagros, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender, que los milagros es algo diferente a las sanidades. Por eso es que se pone aparte, se divide. Pero ellos estaban en un fuerte movimiento de sanidad y de milagros. Nosotros podemos recordar algunos milagros de nuestro Señor Jesucristo.
cuando Él convierte el agua en vino, cuando María viene y le dice, se terminó el vino. Él estaba como invitado en las bodas de Caná de Galilea, ¿sí? Jesús no era anfitrión en la fiesta. Se cree que su mamá era como parte de los contratados para dar o para servir el alimento en la fiesta, que por eso viene María y le dice a Jesús, se terminó el vino, y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como diciendo, bueno, ¿y a mí qué? ¿Por qué vienes a mí? Y María le dice a los que servían, hagan todo lo que les diga. Y entonces Jesús manda llenar unos cántaros de agua, ¿sí? Y manda que lo sirvieran a la gente, primero que le llevaran al maestresala. Y entonces cuando lo llevan, esa agua estaba convertida en vino. Y ahí es donde se hace uno de los milagros, cuando Jesús caminaba sobre las aguas, otro milagro y muchas cosas más, ¿sí? Entonces esos milagros acompañaban también a la iglesia del primer siglo. Entonces dice acá en Hechos capítulo 5, versículo número 12 en adelante, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que crecían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Un movimiento glorioso en milagros, en sanidades. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de esta parte de la escritura es que todos eran sanados. No había acepción de ninguna persona. Todos eran sanados. Ahora, ¿por qué la gente era sanada? Bueno, también porque la iglesia había comprendido sobre sus dones, de los que hablábamos hace 8 días. La gente había comprendido que esos dones eran para usarse, no para guardarse. Y número 6, el Espíritu Santo venía sobre los nuevos creyentes. A partir del derramamiento del Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios se derramaba sobre los nuevos creyentes y permanecía sobre los creyentes. Algo realmente glorioso. Nosotros tenemos la seguridad de que el Espíritu de Dios está en este lugar. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, ¿sí? Allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús prometió estar con la iglesia, con su pueblo, con sus seguidores todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que recordar, no estamos solos, podríamos estar en cualquier lugar. De hecho, en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Creo que en más de una ocasión nos hemos metido en lugares peligrosos, pero ahí está el Señor. Decidí ir a Cuba ahorita el día 15 de junio, ¿sí? Voy a estar en Cuba unos días. Mucha gente no quiere ir a Cuba, ¿sí? Ni a turismo ni a nada en este momento a Cuba. No saben en qué momento puede haber una intervención americana, una bomba, algo que pueda suceder. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces Dios promete estar con los creyentes. Y fíjense lo que dice allá en Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No sé si ustedes pueden recordar aquel hombre llamado Cornelio. A Cornelio no se le conoce como un judío.
Sin embargo, Cornelio había creído en el Dios de los judíos y hacía muchas donaciones en beneficio del pueblo de Dios. Y no solamente hacía muchas ayudas al pueblo de Dios, sino que también oraba al Dios de los israelitas. Y él oraba constantemente, y dice la escritura que un día se le aparece un ángel a Cornelio y le dice: ¿sabes qué? En tal lugar está un hombre llamado Simón, refiriéndose a Pedro, dice: hazlo venir a tu casa. Dios le habla a Pedro, y Pedro viene a la casa de Cornelio, y entonces Pedro le dice: ¿sabes qué? Tú sabes que para nosotros no es bueno, no es saludable, se considera casi como algo contaminante para nosotros que vengamos con los gentiles, ¿sí? Pero bueno, dice: yo sé que Dios me ha enviado. Entonces, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, Cornelio ya había juntado a su familia, a sus amigos, los había invitado a su casa para que escucharan qué es lo que Pedro tenía que decir de parte de Dios. Y Pedro comienza a predicar este mensaje, empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo, y entonces dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y se magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sí? Fíjense, esto es muy importante. Donde quiera que ellos llegaban a predicar el Evangelio, en el momento que oraban por la gente, el Espíritu de Dios se derramaba sobre las personas. Pero también en esta ocasión, donde Pedro todavía no está terminando, o todavía no termina de predicar su mensaje, y el Espíritu de Dios se derrama sobre todos aquellos que estaban creyendo en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu de Dios se ha derramado hasta el día de hoy. No sé si ustedes se puedan dar cuenta que el Espíritu Santo no solamente lo podemos sentir cuando Él se derrama por primera ocasión en nuestras vidas, sino que en diferentes ocasiones nosotros podemos sentir la manifestación de aquella persona que ya vive en nuestros corazones. ¿Sí? Esto es muy importante. Yo quiero decirles que en muchas ocasiones nosotros le pedimos a Dios que nos toque, ¿sí? Y creo que Él nos entiende perfectamente a lo que nosotros nos referimos, pero quiero decirles que si en algún momento tú no sientes al Espíritu Santo, quiero decirte que el Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Él no se ha marchado, Él vive en tu cuerpo, en tu vida. Decíamos la semana pasada que el Espíritu Santo escogió nuestro cuerpo para hacer de nuestro cuerpo su casa. Él vive en nuestro cuerpo, Él vive en nuestras vidas. Entonces Él nunca se va a marchar de nosotros. Pero es cierto que en muchas ocasiones nosotros pedimos que venga la manifestación del Espíritu Santo nuevamente en nuestras vidas, porque es glorioso cuando el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces, en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo se estaba derramando, estaban creyendo, estaban aceptando a Jesucristo como el Salvador de su vida, pero también se estaban bautizando en aquel mismo instante. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema si después de que una persona recibe a Cristo como el Salvador de su vida, inmediatamente quiere bautizarse, no tengo ningún problema. Pero lo único que tenemos que hacer es que esa persona conozca un mensaje como el que estaba predicando en esta ocasión el apóstol Pedro, porque él estaba siendo demasiado transparente, demasiado claro con su mensaje, y esas personas estaban totalmente convencidas de que necesitaban bautizarse. La Biblia nos habla también sobre un etíope eunuco que había venido a Jerusalén para adorar
Y cuando él iba de regreso, Dios le dice a Felipe: acércate a su carro. Y Felipe se acerca, y dice la escritura que Felipe escuchaba como este hombre iba leyendo al profeta Isaías. Y entonces Felipe le dice a este hombre: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo quieres que entienda? ¿Por qué no te subes y me explicas? Se suben los dos al carro, me imagino que van viajando, y entonces el etíope le hace una pregunta a Felipe, le dice: ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? El etíope eunuco leía las escrituras, no las entendía. Creo que él tenía una gran desesperación por entender claramente las sagradas escrituras. Y entonces Felipe le dice: está hablando de Jesús. Voy a simplificar la historia, porque no dice tal cual como se lo voy a decir. Pero le dice Felipe: está hablando en esta parte de un hombre llamado Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. Y empieza a dar este mensaje. Y creo que le habla también del bautismo, porque pasaban por un lugar donde el eunuco etíope le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para ser bautizados? Creer de todo corazón, y bien podemos ser bautizados. Mandó parar el carro, y entonces dice que descendieron ambos al agua. Y después de que Felipe bautiza al eunuco, ¿sí?, milagrosamente Dios desaparece a Felipe de ese lugar. Y dice que se encontró en Azoto, que es un lugar, ¿sí? Cuando yo no entendía qué significaba Azoto, pensé que después de haber bautizado al etíope, alguien por ahí lo estaba golpeando, ¿verdad? Pero no, se encontró en Azoto. Pero esto es realmente un milagro. Dios arrebata a Felipe de ese lugar y lo pone en un lugar que se llama Azoto, ¿sí? Y esto es maravilloso, porque cuando el eunuco abre sus ojos y busca a Felipe ya no estaba en ese lugar. Pero la escritura dice que él seguía gozoso su camino. Él regresó a ese lugar de origen de una manera diferente, bautizado como seguidor de Cristo, como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que el Espíritu de Dios también se derramó sobre la iglesia y se seguía derramando sobre los nuevos creyentes. Hasta el día de hoy nosotros hablamos del Espíritu de Dios. Nosotros dependemos totalmente del Señor. Así es que la pregunta es: ¿cuál es la decisión que nosotros tenemos que tomar en este tiempo como iglesia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decidir firmemente, ¿sí?, y seguir adelante? No debemos de ser personas que solamente venimos, ocupamos un lugar los días domingos, nos desaparecemos y el próximo domingo por la mañana nos acordamos que tenemos que ir a la iglesia nuevamente. Creo que nosotros como iglesia debemos de estar en un fuerte movimiento como la iglesia del primer siglo. Inclusive, aunque no pensaba hablar de esto, quiero decirles que la iglesia se convirtió en una iglesia tan apasionada por Dios que inclusive muchos de ellos vendían sus propiedades y sus bienes y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y dice que repartían a cada uno conforme la necesidad de cada uno de los creyentes, ¿sí? Así es que creo que las decisiones que tenemos que tomar en este tiempo es que, número uno, necesitamos predicar el Evangelio, o necesitamos predicar a nuestro Señor Jesucristo. En todo momento, en todo lugar, donde quiera que andemos, nosotros necesitamos seguir predicando a nuestro Señor Jesucristo. No sé si a ti te ha tocado orar, que cuando hay alguien que está cerca de ti y tú sientes en tu corazón que necesitas hablarle de Cristo, no sé si te ha pasado que en tu mente has tenido que orar y decirle: Señor, dame una oportunidad, que me haga una pregunta, que se pueda iniciar el tema de nuestro Señor Jesucristo
a mí me ha tocado orar en muchas ocasiones. La última vez que estuvimos en República Dominicana, resulta que al lado de nosotros iba un niño y su familia iba del otro lado, y entonces ellos querían estar cerca de su niño. Así es que el esposo, el padre de familia, me dijo: oiga, ¿cree que pudiéramos cambiar lugar? Yo me paso para allá y su esposa que se pase de este lado para que pueda estar mi hijo con mi esposa. Y dije: sí, sin ningún problema. Se supone que era un viaje donde queríamos estar cerca, pero bueno, lo único que nos dividía era el pasillo, ¿verdad? Y entonces aceptamos. Y ya después yo iba pensando, bueno, ¿por qué rayos acepté el trato, verdad? Pero bueno, comenzamos a viajar. Después comenzó la plática. Resulta que él había venido a conocer a México, las instalaciones de los testigos de Jehová, la imprenta, todo eso, y comenzamos a hablar. Y llegó un momento donde nos estábamos deschongando porque él hablaba bien fuerte, no todo el avión se enteraba de nuestro tema, ¿verdad? Pero llegó un momento donde saqué mi Biblia y se la prestaba yo, y me daba sus versículos, y yo agarraba y sacaba los míos, ¿verdad? Sí, mis mejores armas. Y bueno, doy gracias a Dios porque el Señor nos permitió predicar el Evangelio en ese lugar, ¿sí? Pero creo que nosotros debemos de seguir predicando la palabra de Dios en todo momento, ¿sí? Muchos de ustedes que predican el Evangelio a sus familiares, a sus amigos, aquí vemos los resultados. Usted trae a la iglesia, no solamente hacemos evangelismo, sí, en campañas evangelísticas, ustedes hacen evangelismo. Si todos nosotros hacemos evangelismo, la gente, la iglesia o este lugar va a ser insuficiente. Así es que es una decisión muy firme, ¿sí? Entonces toma la decisión de predicar a Jesucristo. Número 2, si tú no eres bautizado, bautízate, ¿sí? Te invito. Yo creo que la próxima semana podemos dar ya la fecha. Solamente 3 clases de discipulado y los bautizamos. Pero eso ya lo podemos hacer. Esto es muy importante porque, vuelvo a repetir, el bautismo es muy importante para nosotros, es muy importante para Dios. Tú no puedes decir: pues Dios sabe que yo ya lo sigo, ¿sí? Al Señor hay que demostrarle, ¿sí? Hay que obedecerle, porque el bautismo se establece como un mandamiento, como una orden. No es que si nosotros queremos, si podemos, si tenemos tiempo. No, se establece como una orden, y tenemos que aprender también a disfrutar nuestro bautismo. No te bautices solamente porque el pastor está duro y dale que te tienes que bautizar, ¿verdad? Yo creo que el bautismo tienes que recibirlo con mucho gozo, con mucha alegría. Recuerdo que hace algunos años atrás una hermana pidió ser bautizada y no había más personas más que 3. Nos fuimos a Santa María Majac, y Santa María Majac, en ese balneario hasta abajo tiene una alberca donde casi nadie va, ¿sí? Así es que allá nos fuimos a bautizar. Y recuerdo que cuando estaba bautizando a una hermana, en el agua se podía sentir como una electricidad bien suave en el agua. En el momento que bautizo a esta hermana, ella recibe el Espíritu Santo, ¿sí? En ese momento, y todo su cuerpo se le desguanzó. Entonces yo no la podía sostener porque es de gruesas carnes la hermana, ¿verdad? No la podía sostener. Y yo le pedí a los hermanos: ayúdenme porque se me iba adentro del agua la hermana. Pensaban que todavía no la sacaba del agua. No, lo que pasa es que la hermana estaba recibiendo el Espíritu de Dios ahí en el agua. Fue realmente glorioso. Ella pudo testificar sobre lo que vivió en ese día. Entonces todos nosotros, hermanos, tenemos que aprender a disfrutar nuestro bautismo, ¿sí? Y debería de ser una sola ocasión. En alguna ocasión me dijeron unos hermanos: pastor, ¿me podría bautizar de nuevo? Es que cuando yo me bauticé, la verdad ni conocía nada del Señor, pero ahora ya conozco más, ya conozco cuál es el verdadero significado del bautismo. Bautíceme, y lo volvimos a bautizar, ¿verdad? ¿Sí? Así es que por eso queremos dar esa capacitación.
También me ha tocado bautizar nuevamente a los que en algún momento habían creído en la doctrina de solo Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros bautizamos, como está en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos ha tocado bautizar también. Número 3, no te dejes de congregar. Dile al que está a tu lado, no te dejes de congregar. ¿Sí? Fíjense, la Escritura dice, no te dejes. Yo sé que voy a lanzar pedrada, ¿verdad? Aquí está, hermanos. Yo no sabía si iban a venir ustedes. Entonces, es para todos, es para mí también. ¿Sí? La Escritura dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Más en un día domingo, si el día sábado estuvieses trabajando fuertemente, tu cuerpo te dice, el día de hoy no vayas, acuérdate que no has faltado. ¿Sí? O el día de hoy no va a estar el pastor, ¿verdad? Agárrate unas vacaciones. Entonces, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Nosotros necesitamos congregarnos frecuentemente. Creo que debemos de hacer que nuestro culto también de día miércoles se fortalezca demasiado. ¿Sí? Algunos son domingueros. Y lo peor de todo es que unos son meseros, vienen cada mes. Vienen cada mes. Entonces, hermanos, necesitamos congregarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que todos los días, hermano, ahorita en este lugar estamos pidiendo miércoles y domingos. El día viernes por la tarde la oración, ¿sí? Para muchos tenemos un culto de oración los días viernes, pero para otros tenemos culto de oración todos los días a las 9 de la mañana. Pero por el momento, los días que nosotros más pedimos, domingo y miércoles, ¿sí? Pero la iglesia del primer siglo, todos los días, en el templo y por las casas, y lo que leíamos hace rato, y llegaron a ser una gran familia, ¿sí? A veces no llegamos a conocer a la persona que está a nuestro lado, ¿sí? Casi no lo conocemos, porque casi no convivimos, casi no nos comunicamos, no conocemos las necesidades de otros, ¿sí? Entonces es muy importante, no te dejes de congregar. Ahora, número 4, conserva una sana doctrina. No permitas que otras doctrinas entren a tu corazón. Dice la palabra de Dios que si alguien viene a tu casa con diferente doctrina en la que tú, de la que tú has creído, dice que no le recibáis en casa, ni mucho menos le digas bienvenido. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Mucha gente me ha dicho, es que pastor, por amabilidad yo les abrí la puerta, los dejo entrar a mi casa, te van a confundir. No lo recibas. Tú debes de estar bien convencido. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ya se dio cuenta? ¿Sí? ¿Quiénes podrían ser, quién podría ser uno de nuestros peores enemigos? Nosotros mismos. Por eso dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Y número 2 dice, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. O en otras palabras, no te vas a perder, ¿sí? Y luego dice, y a los que te oyeren. Si tú recibes a otras personas que hablan algo diferente a ti, no solamente te van a confundir, ¿sí? Podrías perder tu salvación y podrías perder la salvación de tus hijos, porque dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso es que nosotros debemos de conservar una buena doctrina, ¿sí? Créanme, hermanos, que como con dolores de parto surgen muchos mensajes en esta iglesia, ¿sí? Realmente sufro del día sábado para domingo principalmente, ¿sí? En muchas ocasiones sufro demasiado, porque no quiero improvisar, no quiero decirles a ustedes cualquier cosa, ¿sí?
realmente quiero que cada mensaje que se predica en este lugar venga directamente desde el corazón de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de vida o de muerte. Esto no es un juego. ¿Sí? No podemos improvisar. Hay mucha gente que se levanta, abren un grupo en su casa y después otro grupo, otra persona, ¿sí? No conocen la responsabilidad. ¿Sí? Hace unos días hablaba con un amigo. Él es empresario, pero en su congregación le han querido imponer que sea el pastor de la iglesia, ¿sí? Y sí ha ayudado bastante, ha estado cerca de ahí. Y hace unos días hablé con él, le digo, ¿dónde andas? Y él me dice, no, ya me vine a trabajar, de pastor me voy a morir de hambre, ya voy a trabajar. ¿Por qué? Porque no es para el que quiere o el que corra, sino para aquellos que han hallado misericordia delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Si tú no has sido llamado para ser pastor, está bien, pero entiendo que has sido llamado para desarrollar otro tipo de trabajo dentro de la iglesia. También sé que hay muchos que han sido llamados para pastor, y no necesariamente todos los pastores tienen que trabajar a tiempo completo. ¿Sí? En los últimos meses hemos tratado de compartir tiempo con la iglesia y con un pequeño negocio que tenemos, pero hubo mucho tiempo donde nos dedicamos a tiempo completo a la obra del Señor y provocaba muchas cargas a la iglesia porque no dejábamos de hacer cosas, ¿sí? Y en ese tiempo nosotros también tratamos de contribuir a los gastos de la iglesia, pero es muy importante que nosotros conservemos esa sana doctrina. Ahora, lo que le voy a decir enseguida es muy importante, ¿sí? Creo que todos nosotros de alguna manera nos hemos preparado para desarrollar un trabajo secular, una empresa, un negocio, o para hacer o desarrollar un trabajo profesional. Muchos de ustedes se han quemado las pestañas, como nosotros decimos, estudiando para ser profesionistas. Está bien, gloria a Dios, ¿sí? Eso se va a disfrutar toda la vida, pero también nosotros tenemos que quemarnos las pestañas para aprender más de nuestro Señor. No te puedes conformar con lo que predicamos el día domingo. Creo que todos los días tú puedes tomar tu Biblia y decir al Señor, Señor, háblame. Señor, que tu Santo Espíritu me haga comprender tus palabras. Esa es la razón por la cual muchas personas tienen mucho más herramientas para defenderse en la vida, ¿sí? Le conocemos a la Biblia como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando un padre muere y deja un testamento, toda la gente corre, ¿verdad? La familia corre a ver qué hay, ¿verdad? ¿Qué dejó? Sí, por lo menos deudas, pero que algo deje, ¿verdad? Pero las personas van y leen un testamento. No, creo que no se mencionan deudas, ¿verdad? Pero creo que cuando un padre deja un testamento es porque dejó algo, ¿sí? Porque hay algo en ese documento y necesitamos escuchar. Quiero decirles que en este libro está nuestro testamento. Aquí el Señor nos dice todo lo que nosotros podemos disfrutar día con día. La Biblia dice que aquí hay salud. La Biblia dice que hay Espíritu Santo. La Biblia dice que hay victoria en todas las cosas. Fuimos diseñados para ser cabeza y no cola. Hay muchas promesas de parte de Dios, pero tenemos que estudiar la Biblia, ¿sí? Ahora, sé parte de los milagros. Número 5, ¿sí? Ya estoy terminando. Sé parte de los milagros. Esto es muy importante. Los días pasados, la semana pasada hablábamos de los dones, ¿sí? De los dones espirituales. Con esos dones sé parte de todos los milagros y sanidades que tenemos que hacer en medio de la iglesia. Usa los dones, usa los milagros en el nombre de Jesús, ¿sí? Se me terminó el tiempo. Número 6, busca en todo momento la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, fíjense lo que dice en Hechos capítulo 4 versículo 31. Dice de esta manera: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, ¿sí? Con esto quiero terminar. Miren, la iglesia
en este momento ya comenzaba a sufrir una gran persecución. Habían sido encarcelados algunos de ellos. Algunos de ellos ya comenzaban a ser golpeados por predicar a nuestro Señor Jesucristo. Y después de que algunos fueron encarcelados y que después los libera el Señor, entonces ellos se congregaron en un lugar y le comenzaron a presentar todas las necesidades en oración, ¿sí?, de lo que les estaban haciendo. Y dice la Escritura que cuando Dios escucha su oración, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fíjese, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre estará presente, siempre estará ahí, ¿sí? Busca al Espíritu Santo en todo momento. Deja que Él haga en ti lo que sea necesario, ¿sí? Porque dice aquí, y que con todo denuedo hablaban la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que quiere decir denuedo? Quiere decir valor. El Señor te da valor para seguir adelante. El Señor te da autoridad, todos los recursos que tú necesitas. El día de ayer por la noche oraba a Dios. Él hacía mención de cada una de las cosas que nosotros necesitamos día con día. No podemos parar. Las finanzas no nos pueden detener, ¿sí? Los conflictos no nos pueden detener. Y yo le hacía mención a Dios de todas estas necesidades. Y créanme, hermanos, que desde que comenzamos no hemos parado. Hemos hecho muchas cosas. Esta congregación ha ayudado demasiado. El día de antier por la noche teníamos una reunión donde hacíamos cuentas de una ofrenda que logramos enviar a Cuba para alimentos. Y esta congregación o algunos hermanos por ahí se acercaron. Parece que 600 pesos algunos hermanos me dieron, ¿sí? Es de lo que contribuyó la iglesia local, de 18,000 o más de 18,000 pesos que mandamos a Cuba para alimentos, ¿sí? Es cierto, en este lugar, hermanos, siempre se va a hablar de finanzas. Nunca les digo de qué manera llegó, pero no porque mandamos 18,000 quiere decir que la iglesia local los apoyó, ¿verdad? Pero estábamos atendiendo ese asunto y me llega un mensaje de un pastor que se llama Patrick Mundeyo de Kenia, África, y él me hacía saber la necesidad que tenía sobre los uniformes y los zapatos para 38 huérfanos, y me decía, pastor, si nos pueden apoyar con $15 por cada niño, con $15 nosotros podemos comprarles zapatos y uniformes para los niños. Hace como 4 años nosotros apoyamos con ese recurso, y por 2 años no lo hemos podido hacer, y le dije al pastor, lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces yo dije, $15 por cada niño no es, y no sé cuánto logre hacer la iglesia, pero siempre, hermanos, estoy acercándome con gente que se ha sumado a la visión y al trabajo que nosotros hacemos desde este lugar. Pero que Dios nos ayude, tenemos el deseo de seguir ayudando. Así es, hermano, que preséntale a Dios las necesidades, ¿sí? Y que la gloria de Dios se derrame sobre ti y que tengas la fuerza para seguir adelante en todas las cosas. Pero como iglesia, hermanos, tenemos una gran tarea. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre celestial, te agradecemos, Dios, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, por tu presencia. Te agradecemos por tu amor, bendito Dios. Te pedimos, Padre celestial, Señor, que te sigas glorificando. Toma el control, Señor, de todas las cosas. Permite, Señor, que seamos una iglesia, Señor, llena de tu Santo Espíritu, Señor. Bendito Padre celestial, así como la iglesia del primer siglo, que seamos, bendito Padre, en este lugar. Por favor, Señor, te lo pedimos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, glorioso Padre celestial. Te alabamos con todas nuestras fuerzas. Recibimos tu palabra, la atesoramos en nuestro corazón, bendito Padre, y te pedimos, Señor, por favor, Señor, síguete glorificando, bendito Padre. Bendito Dios, que tu presencia sea en nuestras vidas, bendito Padre celestial. Bendito Señor, queremos, Padre, que tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que se derramó en el día de Pentecostés, también sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Gracias, Padre celestial.
Y bendito Padre, recibe, Señor, nuestra ofrenda. Recibe, Señor, nuestro diezmo. De lo recibido de tu mano, de eso te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque has sido fiel con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.